Me encanta viajar. Y si a ti también te gusta viajar, hoy quiero decirte 21 frases básicas que necesitas o bueno, que te vendrán muy bien para cualquier viaje a un país hispanoparlante. Este video está hecho para principiantes totales. Entonces, aunque no sepas nada de español y no estés entendiendo nada de lo que estoy diciendo, estas frases te van a servir. Y si ya sabes un poco de español, recordar estas frases te ayudará a sentirte más cómodo y más confiado cuando estés de viaje. Para comenzar, te quiero dar 2 reglas básicas. Estas reglas te ayudarán a hablar de una manera más simple y te permitirán que cualquiera te entienda sin problema. Primero, intenta hablar en oraciones cortas, lo más cortas posibles. No te compliques, especialmente si no sabes muy bien español. Además, en el español, en la mayoría de oraciones, puedes omitir el verbo por completo. Entonces no te tienes que preocupar por conjugaciones, tiempos ni nada por el estilo. Si además añades por favor al final, sonarás bastante educado y la mayoría de personas va a querer ayudarte. Por ejemplo, si quieres pedir un helado, en vez de decir ¿me trae un helado?, puedes decir un helado, por favor. Aunque no digas me trae o me da, la gente te entenderá sin ningún problema. Si quieres comprar una camisa o algo que no sabes cómo se llama, puedes decir esta camisa, por favor, o esto, por favor. La gente te entenderá. Ahora, antes de pasar a las frases, te quiero enseñar un par de palabras básicas que verás mucho en las frases y que podrás usar en muchos contextos. Te serán muy útiles. Son 5. La primera es ¿dónde? O ¿dónde está? Lo usas para preguntar la ubicación de algo. El equivalente al inglés where o where is. ¿Dónde? ¿Dónde está el baño? ¿Dónde puedo almorzar? La siguiente palabra es necesito. El equivalente al inglés I need. Esta palabra te sirve para pedir prácticamente cualquier cosa que necesites. Basta que añadas la palabra después de necesito. Como necesito una toalla o necesito un secador de pelo. La tercera palabra es por favor. Por favor. Ese es el equivalente al inglés please y se explica solo. Pero, igual que con necesito, la puedes utilizar para pedir cosas, solo añadiendo la cosa que quieres después. Por favor, una toalla. O, por favor, un café. La cuarta palabra es, y probablemente ya la conozcas, gracias. Significa thank you, sencillamente. Y la última, que ya la mencionamos antes, es esto. Esto se usa para referir a cualquier cosa, el equivalente al inglés this. Entonces, vamos con las frases. Algunas de estas frases son versiones simplificadas de cómo la frase la diría un hablante nativo. Sin embargo, eso no importa. Simplemente quieres comunicar una idea y estas frases te servirán para eso. Comencemos con 3 frases básicas para la mayoría de situaciones. La más básica, posiblemente la más importante, es no entiendo. ¿Puedes repetir? Puedes usar esta frase en cualquier situación en la que no hayas entendido o no estés entendiendo lo que dice la otra persona. Segunda frase, por favor, ayuda. Por favor, necesito ayuda. Puedes usar esta frase en cualquier situación de emergencia que tengas. Y finalmente, ¿puedo pagar con tarjeta? ¿O puedo pagar en efectivo? Estas 2 las puedes usar para cualquier situación en la que estés comprando algo. Vamos a seguir con 5 frases para el aeropuerto. Estas probablemente sean algunas de las primeras que te pueden ser útiles, sobre todo si solo estás haciendo un transbordo en una ciudad hispanohablante.
La primera es ¿dónde está? Llena la frase con el mostrador de facturación, la puerta número D15 o el baño. ¿Dónde está la puerta número 17? ¿Dónde está el baño? Con esto puedes pedir direcciones sencillas a cualquier lugar. ¿A qué horas sale el vuelo? Con esto, si no estás seguro de la hora de salida de tu vuelo, puedes preguntar. Puedes cambiar sale el vuelo con cualquier otra cosa. ¿A qué horas llega el vuelo? ¿A qué horas sirven el almuerzo? Mi vuelo es D732 o el número de tu vuelo. Con esto puedes indicarle el número de tu vuelo a alguien que te esté ayudando. Si no sabes cómo decir el número de tu vuelo, puedes tenerlo escrito y mostrarlo. O puedes intentar decirlo en inglés. La cuarta es, mi destino es Cartagena o Ciudad de México o Madrid. Con esto le puedes indicar a dónde vas a la persona que te está ayudando. La quinta frase para el aeropuerto es, perdí mi equipaje. Si llegas a tener la mala suerte de perder tu equipaje, perdí mi equipaje es lo que le puedes decir a cualquier persona del aeropuerto, especialmente personal o ayudantes, y te pueden indicar hacia dónde puedes ir a intentar recuperarlo. Vamos ahora con 5 frases para el hotel. Estas, después de las del aeropuerto, probablemente serán las segundas que te sean más útiles. La primera es, tengo una reserva. Esta usualmente lleva una conversación complicada, pero basta que digas, tengo una reserva, y muestres tu reserva o tu código o una hoja impresa con la reserva y todo el resto estará básicamente hecho. De nuevo, tengo una reserva. Otra útil es, necesito una habitación. También puedes complementar con, necesito una habitación sencilla para una persona o necesito una habitación doble para 2 personas. Esto es en situaciones donde no tienes una reserva. La tercera es, necesito una toalla o una cobija o un secador de pelo o una almohada. Necesito algo. Esta frase es básicamente utilizando una de nuestras palabras básicas y puede ser muy útil si necesitas algo que no viene dentro de tu habitación normalmente. La cuarta es, tengo un problema. Puedes completarla con, tengo un problema con mi habitación. Tengo un problema con el baño. Tengo un problema con la cama. Para especificar cuál es el objeto o el lugar en el que está el problema. Intentar explicar el problema puede ser más complicado, así que lo mejor es que intentes encontrar a alguien que hable inglés o el idioma que tú hablas, o que simplemente guíes a la persona y le muestres el problema ahí. Finalmente, nuestra quinta frase para el hotel es, ¿a qué horas es? ¿A qué horas es el desayuno? ¿A qué horas es el checkout? ¿O a qué horas es la cena? Con esta frase puedes preguntar a qué hora sucede algo. Vamos ahora con 5 frases para bares o restaurantes. La primera es una mesa para... Al final simplemente añades la cantidad de personas. Una mesa para 2, una mesa para 4 y ya. Con esta frase le indicarás a la persona que te está atendiendo o el mesero cuántas personas vienen y qué tan grande es la mesa que necesitas. Segunda frase es, ¿me puede traer la carta, por favor? O, si prefieres algo más simple, la carta, por favor. La carta, por favor. Esto es para pedir la carta, el menú. Si quieres preguntar por algún plato específico o algún
tipo de comida específico, puedes decir tiene o tienen. ¿Tiene platos vegetarianos? ¿Tiene pescado? ¿Tiene bebidas? Simplemente llena la segunda parte con lo que sea que necesites o lo que sea que quieras averiguar si hay en el restaurante. Ahora, si te gusta experimentar, puedes preguntar ¿qué me recomienda? O sencillamente ¿qué recomienda? Y finalmente, ¿me puede traer la cuenta, por favor? O de nuevo, más simple, la cuenta, por favor. Indica que quieres pagar y que por favor te traigan el recibo o la cuenta. Para terminar, te voy a enseñar 3 frases para la ciudad, cuando estés andando por la calle y necesites algo. La primera es, ¿cómo puedo llegar a el museo, la estación bla o la plaza principal? Con esta frase puedes pedir direcciones a cualquier lugar. ¿Cómo puedo llegar a el museo? ¿Cómo puedo llegar a la estación? Una versión más simple de esta frase es ¿dónde está el museo? O ¿dónde está el hotel? Y pones el nombre de tu hotel. Y finalmente nuestra tercera frase para la ciudad es ¿dónde puedo tomar un taxi? En caso de que necesites un taxi, y uno de vez en cuando necesita uno, puedes preguntarle a alguien ¿dónde puedo tomar un taxi? Y te indicará la dirección en la que puedes pedir uno. Entonces, esto fue todo por hoy. Espero que estas frases te ayuden en tus viajes por Latinoamérica y por España y por el par de países más en los que también se habla español. Y si quieres aprender español un poquito mejor, tenemos más videos sobre temas gramaticales en español y tenemos historias cortas para principiantes para que vayas poco a poco elevando el nivel de tu español, en las que hago payasadas igual que hoy. Esto fue todo por hoy. Si te gustó este video, déjanos un like, suscríbete al canal y probablemente se me vea una línea acá del sombrero. Y nos vemos a la próxima.